¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, no es la charlita que tenemos habitualmente, un rato antes, un rato después de la cena. Este video forma parte de la sección 2 en la misma. Una herramienta, dos marcas, verdaderamente buenas. Voy a describir un poco a cada una, ¿no? Vamos a empezar por una que se ha pagado sola, una herramienta duradera, confiable, de una anatomía quizás un tanto extraña para lo que estamos acostumbrados a lo clásico. Pero bueno, hay que aceptar que si no afloja rompe. Es una herramienta muy confiable, una herramienta quizás cuestionada, apoyada por muchos, herramienta muy querida, valorada. Es difícil conseguirla, quizás, ya sea porque es de... No todos la comercializan, no todos la tienen. Además del costo económico, hay un costo en conseguirla, pero créanme que la he exigido en serio. Le he dado como corresponde. Ha cumplido, la verdad se ha pagado sola, herramienta confiable. No debería faltar en la valija de ningún plomero. Es una de las prácticamente herramientas esenciales de los que ejecutamos cañerías. Quizá, como dije, su anatomía se puede cuestionar un poco, pero nada, innovar siempre fue caro, innovar siempre dio miedo. Una llave que si no afloja, si no logra su objetivo, rompe. Quizás al momento de adquirirla tuve mis dudas, pero bueno, hoy están completamente evacuadas. Así que nada, gente. Espero puedan todos adquirir una de estas. Excelente unidad. Y la otra es una Nerrucci. Sigan viendo.